Bienvenidos a todos una vez más. Les invito a un estudio aquí en la Escuela Ministerial de Cristo, cuya visión es de hacer discípulos para que aprendan cómo manifestar la plenitud de la vida de Cristo. Entonces el enfoque es enseñar a Cristo para vivir a Cristo y manifestar a Cristo en todas sus dimensiones. Y el tópico de enseñanza es congruente con esa visión y la misión y los objetivos correspondientes a la misión que una enseñanza previa se llegó a enunciar. Pero para esto los quiero invitar a que me acompañen ahí en sus Biblias a la epístola de 1 Timoteo capítulo 3, enfocando nuestra atención de forma particular en el versículo 16. Repito, 1 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. El tópico, si están tomando notas, es su divinidad en mi humanidad. Y al implicar, o mejor dicho, lo que este tema implica, eso es lo que el apóstol Pablo se refiere en este texto como un gran misterio. Vamos a leer la palabra de Dios que dice a seguir. Y indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Otro término que se puede intercambiar con la palabra piedad es divinidad. Entonces, grande es el misterio de la divinidad o piedad. Y a seguir, Pablo describe en ciertos términos, ¿verdad?, específicos en qué consiste este gran misterio, que Dios fue manifestado en carne, o que Dios fue revelado, demostrado, se manifestó a través de una humanidad. Entonces, eso se refiere al encarnamiento de nuestro Señor Jesucristo, del cual el apóstol Juan hace referencia en su evangelio en el capítulo 1. En el versículo 1 dice que en el principio el verbo estaba con Dios, el verbo era Dios, y el verbo, el logos, que es el término griego ahí, se hizo carne y habitó entre nosotros. Entonces esa fue la fraseología que el apóstol Juan empleó para describir este gran misterio, que el logos que estuvo desde un principio o de antes de cualquier cosa que fuese creada, estuvo con Dios, y a su vez ese logos, ese mismo logos es Dios, pero ese logos divino, y logos significa discurso, implica la inteligencia de Dios, el conocimiento de Dios, la lógica de Dios, la sabiduría de Dios, todo lo que tiene que ver con el conocimiento divino que Dios mismo posee, se encierra en ese concepto logos. Ese logos se hizo carne, se manifestó en carne. Y aquí el apóstol Pablo, siguiendo ese hilo de pensamiento, lo reitera aquí, pero en estas palabras, que Dios fue manifestado en carne, y a seguir dice, justificado en el Espíritu, o vindicado por el Espíritu Santo. También agrega, en orden secuente, que fue visto de los ángeles. También fue predicado a los gentiles, creído en el mundo, y finalmente recibido arriba en gloria. Entonces lo que el apóstol Pablo describe aquí se puede describir como un orden secuencial de la manifestación de Dios en la carne, siendo expresado en la persona de Jesucristo, que es Dios encarnado. Y para nosotros esto puede representar como un patrón, que el mismo patrón que se reveló en y a través de la persona de Jesucristo
sirve como un patrón para nuestras vidas. Porque lo que quiero comprobar y mostrar a través de estudio es que ese mismo Dios que se encarnó en la humanidad del ser de Jesucristo es el mismo Dios que ahora está encarnado en cada uno de nosotros como creyentes de Dios. Y es un gran misterio, ¿verdad? Un misterio es un secreto, es algo que estuvo oculto. Es derivado de la palabra mysterion en griego, que por definición es como un club secreto. Y como único se llega a saber los secretos o aquello que está oculto es por medio de una iniciación. O sea que al ser iniciado dentro de este círculo es que uno llega a descubrir o a entender el misterio que para otros que están fuera del círculo sigue siendo un misterio, algo que está oculto. Entonces vamos a aplicar esa definición, pero a nuestra relación con Dios. Antes, Dios, Cristo, era un misterio para nosotros. Pero ¿qué pasó? Que a nosotros se nos dio entrada al club, a esta sociedad secreta y divina. Y al tener acceso dentro de esta sociedad divina es que comenzamos a descubrir y a entender el misterio. Para explicarlo desde un punto de vista bíblico, quiero que sujeten su lugar ahí, porque este es el texto clave que subraya toda la enseñanza, titulada Su divinidad en nuestra humanidad. Y acompáñame a San Mateo, el Evangelio de San Mateo, capítulo 11, porque quiero acentuar de pasada el privilegio que nosotros tenemos en tener acceso a no tan solo a conocer y entender el misterio, este gran misterio, sino llegar a experimentarlo. Amén. Entonces, en San Mateo, capítulo 11, Cristo estar en medio de fariseos y escribas y los líderes religiosos de su día, dice lo siguiente: en aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra. Cristo siempre vivía en su humanidad con una conciencia en relación a la soberanía de Dios. No sé si se dan cuenta que lo primero que está reconociendo aquí es la soberanía de Dios. Se dirige al Padre, identificándole como Señor, que es soberano del cielo y de la tierra. Es decir, que Él tiene control sobre todas las dimensiones existenciales de la creación, lo que encierra la creación. Dice: ¿por qué escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos? Infiriéndose a los líderes religiosos de su tiempo, específicamente mencionando a los fariseos, escribas y a un saduceos. Y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. O sea que la intención de Dios ejercer, o el motivo detrás de Dios ejercer su soberanía, siempre es su propio placer. Acuérdense que todo lo que Dios dice y hace, lo hace con motivo del puro afecto de su voluntad y placer. Él nunca dice ni hace algo por obligación o por necesidad, y obviamente por ningún motivo de transacción, porque eso implicaría que la creación que Él mismo creó tiene algo que Él llegará a necesitar para sentirse completo en su ser de deidad, en su ser divino. Pero como Dios es un Dios perfecto y completo, Él es libre de toda necesidad, ¿verdad? Él es libre de
de todo lo que Él mismo ha creado. O sea que toda cosa creada es sostenida por su divinidad, pero ninguna cosa creada por Él contribuye a la plenitud de su divinidad. Por eso es que Él es libre. Entonces, si Él es libre de toda necesidad, la única motivación que opera en la deidad de Dios o en la divinidad del ser de Dios, del Dios Trino, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, es puro placer. ¿Sí? Entonces aquí Jesús particularmente está identificando que Dios manifiesta su placer en esconder cosas y revelar cosas. Él soberanamente revela a quien quiere, cuando quiere y cómo quiere. Como a la misma vez lo esconde. Ahora, aclarando eso, dice, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Entonces, ahí Cristo coparticipa de la plenitud de su Padre, ¿sí? Y dice, y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Ni al Padre conoce alguno sino el Hijo. Entonces ahí podemos deducir, leyendo hasta ese punto, que aquí es una sociedad exclusiva entre la deidad trinitaria, o sea que entre Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo. Es algo exclusivo, que los únicos que tienen un conocimiento pleno, perfecto, y íntimo, y preciso, y perpetuo, es las tres personas que representan la unidad de Dios, ¿sí? Entonces mira, dice, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Ven conmigo, ahí estoy incluido. Entonces, ¿ves? Entonces a nosotros se nos dio acceso, entrada, a estar dentro del seno, del núcleo, del corazón de la deidad de Dios. Y estando dentro, somos capacitados para conocer el misterio de su divinidad. Entonces, aunque es un misterio para aquellos que están afuera, pero para nosotros eso es una revelación. Entonces, dichosos son nuestros ojos y oídos, que podemos percibir y oír y entender lo que para muchos ha sido oculto. Entonces nosotros estamos manejando este gran misterio de Dios manifestándose por medio de su propia humanidad. Amén. Entonces, lo que quiero recalcar aquí es una perspectiva panorámica de este concepto de Dios siendo manifiesto o revelado por la humanidad. Entonces, les presento exhibición A, o sea, como un abogado que está presentando evidencia ante una corte. Entonces, desde el punto de vista bíblico, la primera exhibición que tenemos de Dios o la divinidad siendo manifiesto en carne o en un ser humano es Adán en el principio. ¿Verdad que sí? Entonces, si están tomando notas, pueden anotar ahí que Dios, de forma soberana, intencionada, deliberada, creó tres humanidades a lo largo de la historia humana para que Él hiciese habitar su propia divinidad en esas tres humanidades que Él mismo creó. ¿De acuerdo? Entonces lo que estamos presentando aquí es una perspectiva panorámica, histórica, del concepto de este misterio que estamos desglosando y entenderlo. Para nosotros ya es simple, pero es profundo, ¿sí? Y tiene como fin de apreciar el Dios que ahora habita en nuestra humanidad. ¿Cuántos se gozan por eso? Es algo que tenemos que seguir constantemente, nutrir y cultivar nuestra conciencia. Entonces, la primera humanidad que Dios creó fue la de Adán. Dios siempre ha sido un especialista en crear cuerpos humanos.
Y ahí, para esto, no tenemos que ir a la Escritura porque ya es familiar, pues pueden leer Génesis 1, 27 y 28, donde se dice, hagamos al hombre. Entonces, ¿cuánto notaron ahí en la palabra hagamos una connotación plural? ¿Verdad? Hagamos. Dios siendo uno, pero ya está implicando una pluralidad existencial dentro de la divinidad o deidad de Dios. Hagamos al hombre, antropó en el griego, género humano, especie humano, que incluye tanto la especie masculino y femenino. Porque antes de que el hombre pecase, el hombre y la mujer se identificaban por el mismo término, Adán. ¿Sabían eso? ¿No sabían eso? Bueno, al no saberlo, ahora te tengo que llevar a donde está en la Escritura. Génesis capítulo 5, por favor. No podemos tener la expectativa y consiguientemente la fe de manifestar a Cristo si no creamos una conciencia de que ese Cristo, por el Espíritu Santo, que es Dios en la tierra, habita en nosotros. Espérate, déjeme repetir eso. Dígame, el Espíritu Santo es Dios en la tierra, habitando en mi propia humanidad. Lo puedo poner en el Twitter. El Espíritu Santo es Dios. No es como los testigos de Jehová dice que solamente es una fuerza. No, porque la misma Escritura nos dice que es Dios. ¿Dónde dice eso? Me alegro que me hayas preguntado. En Hechos capítulo 5, versículos 1 y 2. ¿Ok? Entonces el Espíritu Santo se identifica como Dios. Es tan Dios como Dios Padre, como Dios Hijo. Entonces el Espíritu Santo representa al Dios Padre y representa al Dios Hijo aquí en la tierra, pero de forma particular, donde está morando, es en el cuerpo de Cristo, siendo la iglesia. Y a nivel más específico todavía, habita en su cuerpo. Por eso es que el apóstol Pablo recalcaba en 1 Corintios 6:13 y 6:16, diciendo, ignoráis que vuestro cuerpo es, digan conmigo, es. ¿Sentido qué? ¿Pasado, futuro o presente? Presente perpetuo. Entonces, su cuerpo es, metafóricamente hablando, el templo del Espíritu Santo. Entonces, el cuerpo suyo, tanto como el mío, nunca deja de ser templo, morada del Espíritu Santo, que es Dios en la tierra. Entonces, Dios está en la tierra, pero habitando en ti, por medio de la persona, porque el Espíritu Santo es una persona, tiene todas las facultades que tú tienes. Es más, tú y yo, usted y yo, vos y yo, tenemos todas las facultades que tenemos porque ese mismo Espíritu te la creó como medio hacia el fin de que la vida del Espíritu de Dios, que es Dios mismo, representando Padre e Hijo, llegue a expresarse a través de todas las facultades que nosotros poseemos en nuestra humanidad. Wow.
Si esto no lo hace sentir usted único y especial, no sé qué más. Si usted llega a creer eso, se libera de toda depresión, de todo complejo de inferioridad. Pero todo esto se describe como la intención original de Dios al crear su primera humanidad, que ahora estoy reconectando con Génesis, ¿no? Entonces vamos a leer Génesis 1:26, dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, a nuestro modelo, a nuestro patrón, conforme a nuestra semejanza. Esos dos términos están muy interrelacionados. Nosotros somos semejantes a Dios. ¿En qué sentido? Dios es corporeal, es físico. No, porque Cristo, que es la máxima autoridad para revelarnos la esencia de la naturaleza de Dios, nos dice en Juan capítulo 4, versículo 24, que Dios es espíritu. Entonces, cuando Dios creó al hombre, a la humanidad, lo hizo semejante a la esencia espiritual de Dios mismo. ¿Sí? Y también semejante a sus facultades psíquicas, psicológicas, anímicas, que abarca intelecto, emoción y voluntad. ¿Ok? No se preocupe que vamos a seguir desglosando estos detalles para poder apreciar lo que nosotros representamos aquí en la tierra. Nosotros, Cristo en su humanidad, escuche bien esto, fue 100% humano y 100% Dios. Y usted y yo somos 100% humanos y 100% divinidad. Porque fuimos copartícipes de la divinidad de Dios, como resultado de que Dios mismo envió su Espíritu Santo a morar en nuestro espíritu, en nuestros corazones. Entonces nosotros poseemos, contenemos y retenemos la misma esencia de la divinidad de Dios, porque somos participantes, según el apóstol Pedro nos dice, de su naturaleza divina. ¿Cómo nos hizo participantes? Por los dos elementos que Dios posee, su espíritu y su palabra, que las dos van de mano a mano, no se puede separar. Es más, ponga la palma de su mano bien cerquita de sus labios y exprese su nombre. En el caso mío, Gary, y cuente 1 al 10, 1, 2, 3, bien cerquita. Se está dando cuenta que mientras que usted está verbalizando su nombre y los números que estaba contando, usted estaba sintiendo el golpe de su aliento en la palma de su mano. ¿Sí o no? Si me siguieron ejercicio. ¿Qué implica eso? Que mientras que usted hablaba, simultáneamente estabas desatando su propio aliento. Semejante a Dios, que cuando Dios habla su palabra, simultáneamente Él desata el aliento de su vida. Por eso que en la Escritura nos dice que la palabra de Dios toda Escritura es inspirada por Dios. Porque cuando Dios habló a través de los profetas, Él estaba liberando, desatando, transmitiendo, comunicando su propio aliento y generando en las facultades del ser humano de transcribir los pensamientos de Dios. Y ahora cuando nosotros leemos y estudiamos la Escritura, es como que estamos inhalando el aliento de Dios. Cristo dijo que mis palabras son espíritu y vida. Lo dijo en San Juan capítulo 6. Entonces, esa es una llave de oro para nosotros recibir sanidad, virtud, vitalidad, vida, por medio de su espíritu y palabra.
Es imposible tú mantenerte en un estado depresivo cuando vas a la palabra de Dios y la meditas sobre ella y la contemplas y permites que tus pensamientos sean absorbidos por los pensamientos de Dios. Te levanta enseguida. Porque literalmente estás asimilando, digan conmigo, el propio aliento de Dios. Porque el aliento de Dios fue lo que llegó a crear sus facultades psíquicas. Me estoy adelantando demasiado, ¿verdad? Pero entonces, esto es un forward, como dicen en inglés, un fast forward y un rewind. Vamos detrás, de para adelante y para atrás. Pero vamos a seguir leyendo. Entonces, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves del cielo, las bestias en toda tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Noten un detalle, que lo que no se menciona ahí es que el hombre esté señoreando sobre el hombre. La intención original nunca fue que el hombre dominara sobre el hombre, ni dominara el hombre sobre la mujer, porque ambos fueron creados a imagen y a semejanza de Dios. ¿O no están leyendo lo que yo estoy leyendo? Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree. ¿Señorea qué? Fue específico. En los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda tierra, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Que ahí está infiriendo la serpiente que terminó engañando a Eva y motivó a Adán en desobedecer. Nada estaba excluido del dominio del hombre en la tierra. Digo conmigo, lo que yo no domino, inferior, siendo inferior a mi naturaleza divina y psíquica, le estoy dando permiso que tenga dominio sobre mí. Por eso es que podemos hablar ahora en Cristo. Pablo, mucho adelante, le dijo a Timoteo en 2 Timoteo 1:7, Dios no te ha dado el espíritu de temor, sino de ¿qué? De poder, amor y dominio propio. Nada ni nadie puede tener dominio sobre usted, al menos que usted le dé permiso. Ahora, versículo 18, y los bendijo Dios y le dijo, versículo 27, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó. Varón y ¿qué? Los creó, los dos, de la misma fuente. Ahora, quería comprobar que los dos eran llamados ¿qué? Adán. Vamos al capítulo 5, verso 2. Varón y hembra los creó y los bendijo. Y llamó el nombre de ellos, plural, Adán, el día en que fueron creados. La mujer recibió por nombre Eva después que transgredieron. ¿Y quién le dio ese nombre a la mujer, Eva? ¿Dios? No, el hombre. Fue de ahí en adelante que el hombre comenzó a enseñorearse sobre la mujer. Porque evidencia que alguien tiene dominio sobre otra cosa más es cuando tú ejerces el derecho y la autoridad de nombrar algo, dándole significado. ¿Ok? ¿Quién le dio el nombre Adán al hombre y la mujer? Dios. ¿Qué significa eso? Que Dios tiene autoridad sobre ¿qué? Sobre el hombre y la mujer. Yo te voy a nombrar a ti según el nombre que yo te dé, porque el nombre que yo te doy
te voy a dar es el significado que yo te voy a dar. Y Adán significa ¿qué? Rojo o de la tierra, ¿no? ¿Por qué? Porque el hombre fue criado del polvo de la tierra. Entonces, en cuanto a su naturaleza humana, procede de la fuente terrenal, de los mismos elementos y minerales. Para esto, vayamos ahora a Génesis 2, 6 y 7. Bueno, él fue hecho del lodo de la tierra. ¿Sí? Porque el versículo 5 dice, y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. ¿Sí? Entonces no era una tierra árida. Entonces Jehová Dios formó al hombre ¿de qué? Del polvo de la tierra. ¿Y qué hizo? Y sopló en su nariz aliento de vida. Esa palabra aliento es raú en hebreo, que significa espíritu. A veces también tiene la connotación en la escritura alma. Entonces espíritu y alma muchas veces en la escritura están intrínsecamente interrelacionadas. ¿Cuántos me están siguiendo? Porque Dios, dígame, Dios es espíritu, pero Él también posee un alma, tiene facultades de intelecto, emoción y voluntad. Entonces, cuando Dios sopló en esa fisionomía humana que Él mismo formó, hecho de terraferma, cuando Él sopló, Él estaba transmitiendo facultades semejantes a las que Él mismo poseía, siendo ellas intelecto, emoción y voluntad. Déjenme ver si lo puedo ilustrar aquí en esta ilustración. ¿Ok? Entonces, cuando Dios creó al hombre, Adán, era un cuerpo formado de tierra. Pero cuando Dios, Elohim, ¿verdad? El Dios eterno, el Espíritu eterno, sopló su aliento de vida, su espíritu de vida, ¿correcto? Que esa palabra es en raú, en hebreo, que a veces es traducido espíritu o alma. Cuando Dios sopló ese aliento en la nariz, el hombre resultó en ser un ¿qué? Un ser viviente. Entonces digan conmigo, el ser viviente es resultado del aliento de Dios. Esa palabra ser en hebreo es nefesh, que equivale a la palabra suke en griego, que se traduce en español no solamente ser, pero también ¿qué? Alma. ¿Ok? Suke, psique, alma. Entonces, el alma es compuesta de intelecto, emociones y voluntad. Entonces, lo que quiero conectar aquí en sus mentes es que nuestra alma, que a veces se traduce como corazón, porque es el centro de tu ser, el asiento de tu persona, ¿verdad? Estas facultades son resultados directamente del Espíritu de Dios. ¿Cuánto me están siguiendo? Entonces, aquí vemos la primera intención de Dios, que Dios se propuso en sí mismo, después que creó los cielos, la tierra y todas las galaxias, etc., y escogió este planeta, Tierra, y creó un huerto llamado Edén, formó una humanidad. Esta es la primera mención de Dios crear una humanidad. ¿Y cuál fue la intención original?
original, que la vida de Dios se expresara, digan conmigo, a través del ser de la humanidad que Dios creó. Entonces, mira, aquí está el genio de Dios, está la idea de Dios, de crearse para sí mismo un cuerpo humano, para que ese cuerpo humano fuese el contenedor, el receptor, el estuche, que llegase a no solamente a recibir, sino contener en el ser espiritual de Dios, en su ser, el espíritu o la vida de Dios. Y que esa vida de Dios, porque la única vida que esa humanidad poseía, digan conmigo, para ser enfático, era la vida de Dios. No había otra vida en el hombre, sino el aliento y la vida de Dios. Así, y por ese espíritu, el hombre expresaba la vida de Dios a través de su intelecto, a través de las emociones y voluntad. Ahora, vamos a seguir elaborando. ¿En qué forma el aliento de la vida de Dios o el Espíritu de Dios se expresaba a través del intelecto? Digan conmigo, en forma de pensamientos, de inteligencia. Mira la inteligencia de Adán, que llegó a nombrar todas las criaturas existenciales en el planeta Tierra. En la dimensión de mar, de expansión y terrenal. Haga los cálculos de cuántas criaturas. Mire qué inteligencia. Y digan conmigo, sabiduría, conocimiento y sabiduría. ¿De dónde procedían los pensamientos, inteligencia, conocimiento y sabiduría? Digan conmigo, del aliento de la vida de Dios. O sea que el hombre en su intelecto pensaba los mismos pensamientos que Dios pensaba. El hombre tenía el sentir de Dios. Digan conmigo, sentir. ¿Qué más tenía? La perspectiva de Dios. El hombre no tenía otra perspectiva sino la divina. Dios miraba a través de los lentes oculares de Dios. Y el hombre, cuando se veía a sí mismo, veía a su ser prójimo, la mujer, ¿sabe? La varona, y la creación lo veía a través de los lentes espirituales de Dios. No había diferencia, contradicción y conflicto entre el pensar, el sentir, el juicio del hombre y Dios. Eran uno. Primero tenemos que apreciar esto para entender lo que hoy poseemos. ¿Estamos claros? Ahora, a través de las emociones, el hombre recibía y experimentaba y sentía las virtudes de la naturaleza divina de Dios. Dios, ¿cuánto creen que Dios es amor? ¿Aló? ¿Estamos aquí? Que Dios es verdad, que Dios es justicia, que Dios es misericordioso, que Él es benigno, que Él posee longanimidad, que Él es paciente, que Él es celoso por su propia gloria. Todas las virtudes que Dios, todas las virtudes, características y atributos que Dios poseía dentro de la naturaleza de su deidad, eran transmitidas a través de la facultad emotiva que el hombre poseía. Denme un retroalimento. ¿Están captando esto? En ese estado de ser, digo conmigo, el estado de ser, no había ningún pensamiento de ansiedad.
de preocupación, de temor, de inseguridad. El hombre, en cuanto a esos pensamientos que para hoy son muy familiares para nosotros, en ese estado Adán y la mujer eran ignorantes, ni siquiera sabían que esos pensamientos existían. No había ningún tipo de patología, de enfermedad emotiva, de disfuncionamiento, de incongruencia, de contradicción. Era pura coherencia. El hombre era íntegro en lo que él pensaba, sentía, hablaba y hacía. Era íntegro, que todas esas dimensiones fluían de una forma congruente, armónica, expresando en todas esas dimensiones existenciales del ser humano, expresaba la vida de Dios. Reitero, para seguir resumiendo, a través del intelecto, el hombre escuchaba la voz de Dios internamente. De igual forma que cuando usted piensa, usted se escucha pensando en su propia voz, en su mente. Usted constantemente está teniendo una conversación dentro de sí mismo. Y cuando usted se oye pensar, usted ve lo que está pensando y usted siente lo que está pensando, creando su estado anímico. Y se llega a manifestar a través de su fisiología. Por eso es que uno puede observar de afuera cuando alguien está desanimado, porque su fisiología lo dice. Empieza a encorvar los hombros, empieza a bajar la cabeza así. Lo que yo pienso es lo que siento y es lo que expreso. ¿Ok? Entonces, y a través de la voluntad, el hombre ejecutaba la intención de Dios constantemente. La voluntad ejecutaba lo que se sentía y lo que se pensaba. Amén. Y esto incluía a Adán siendo varón y varona, hombre y mujer. Los dos expresaban la vida de Dios del uno al otro. Ese es el retrato ideal de una pareja. Cuando Adán miraba a la mujer, ¿sabe? El hombre miraba a la mujer, lo que estaba mirando eso era una reflexión de la gloria del espíritu de vida que ella estaba en ella. Y viceversa. Cuando el hombre se miraba a sí mismo, lo que estaba viendo un reflejo de la gloria de Dios. Porque el hombre era un espejo, una reflexión. Estaban revestidos, no con hojas no con un delantal de hojas de higueras, sino estaban revestidos ¿con qué? Con la luz de la gloria de Dios. No había conciencia de ellos mismos, solamente conciencia de la existencia de Dios en su ser. No, tengo que repetir eso. La razón por qué eran tan libres en expresar a Dios en y a través de ellos, el uno al otro y hacia el entorno, la creación, la ecología, el ambiente, era porque tenían conciencia de Dios y no de sí mismos. Te di el secreto para expresar o desarrollar confianza y denuedo, porque entre más consciente eres de ti mismo, más te cohibes, genera inhibiciones. Pero cuando tu conciencia está absorbida con la conciencia de Dios, te libera de ti mismo para expresar la divinidad de Dios que está en ti. Un aplauso a él que se lo merece. Ahora, vamos a apresurar aquí porque el tiempo apremia. Entonces, ¿cuánto entendieron este retrato? Pero ya sabemos la historia. En Génesis 3 que ellos violaron el pacto de Dios. ¿Y qué pasó?
perdieron la vida de Dios. Ya no podían tener acceso a seguir nutriéndose de la vida de Dios, que era representado simbólicamente por el árbol de la vida. Pero comieron el árbol de la ciencia y bien y mal, ¿sí o no? Perdieron la vida y ahora lo que está operando en ellos es bien y ¿qué más? Y mal, pero el bien y mal resulta en ¿qué? Muerte. ¿En qué sentido muerte? Separación de esa vida. Y se les cerró la dimensión, la frecuencia de la divinidad de Dios. Ahora Dios tiene que hablar con el hombre de afuera hacia adentro. Y se escuchan las pisadas de Dios en el huerto de Edén y Dios llamando por el hombre. ¿Dónde estás? Y por primera vez el hombre tuvo ¿qué? Temor. Digan conmigo, en ausencia de conciencia de la divinidad de Dios y su vida transmitida por su espíritu, ocupa para gobernar el temor. Entonces al hombre separarse de Dios, se separó él mismo dentro de sí mismo. Antes era íntegro, ahora él dejó de ser íntegro y ahora está fragmentado. Por primera vez se manifiestan conflictos, contradicciones, incoherencias e incongruencias, desarmonía. Y el hombre se siente ahora bipolar, jalado por dos. Empieza a sufrir doble ánimo, esquizofrenia. Dividido entre un pensamiento y el otro pensamiento. Y en su inseguridad comienza a acusar, a justificarse, a proyectar culpa, a levantar excusas, a expresar pretextos. Su lenguaje cambió. Wow. Acelerando la historia, ¿qué hace Dios? Dice, yo tengo que crearme otra humanidad. Porque Dios persiste, según su intención original, de Él habitar en una humanidad que va a expresar la gloria de su vida. Y esa segunda humanidad llega a ser ¿quién? El segundo Adán. Identificado en Romanos 5 por el apóstol Pablo, identificándose como Jesucristo. Entonces digo conmigo, el segundo hombre que Dios se llega a crear. Y pueden buscar en las escrituras. ¿Me permiten citar la escritura por cuestión de tiempo? ¿Ok? Hebreos 10:5. Ahí el apóstol revela un diálogo, mejor dicho, un diálogo que se dio en la eternidad entre Dios Padre y Dios Hijo. Y en Hebreos 10:5, como que el Hijo está contemplando el sistema religioso según la ley mosaica. Y el Hijo dice, papá, yo veo que el derramar sangre de machos cabríos no te satisface, no te complace. ¿Por qué? Porque no puede quitarle al hombre conciencia de pecado, que es decir, es igual a decir conciencia de separación de tu presencia, de tu divinidad. Porque la repetición de estos animales siendo sacrificados, lo que le llega a recordar a la conciencia del hombre es lo pecador que es. Y la sangre de machos cabríos no puede borrar o quitar o limpiar la conciencia de ese pecado, de culpa y de juicio. ¿Por qué? Porque no fue un macho cabrío, ningún animalito que llegó a transgredir la ley, fue un hombre. Y para limpiar la conciencia de un hombre que había transgredido el mandamiento, se requería otro hombre, pero este otro hombre tenía que ser perfecto para que derramase una sangre pura. Pero después de la caída de Adán, o de la muerte de Adán, no había ningún otro hombre puro, porque todos estaban destituidos de la vida de Dios, del Espíritu de Dios. Entonces ahora Dios tuvo que inventarse uno, aunque ya estaba inventado antes de la creación,
Y dice, pues yo voy a hacer que yo mismo habite en una humanidad para yo proveer mi propia sangre. Por eso es que somos redimidos por la sangre de Cristo. No dice de Jesús, de Cristo. ¿Dónde está eso? En Efesios 2:13. ¿Dónde está eso? En Hechos capítulo 20, versículo 28. ¿Dónde está eso? En Primera de Pedro capítulo 1. Detalladamente se refiere a la sangre de Dios, de Cristo. Hebreos 9:14, la sangre de Cristo fue derramada por el Espíritu eterno. Es la sangre del Espíritu. Dime si esto no es poderoso. Por eso es que tu conciencia y la mía constantemente, perpetuamente puede mantenerse en un estado de ser limpia. Porque fue el Espíritu Eterno que derramó la sangre a través del cuerpo de Cristo, siendo Jesús. ¡Woo! Discúlpame que me estoy emocionando aquí yo solo. Ay, iglesia, que despertemos. Entonces en Hebreos 10:5 dice, papá, me preparaste cuerpo. ¿Quién le preparó? Dios. Porque veo que en el rollo del libro, en los profetas, me has comprometido. Porque cada profeta que se levantó partiendo de Moisés estaba profetizando que iba a venir un redentor, un Mesías, un ungido. Y cuando toda esta revelación progresiva del plan redentor de Dios ya estaba en el planeta Tierra, entonces dice Gálatas 4:4, cuando vino el cumplimiento de los tiempos, cronológicamente hablando, cumpliéndose todas las profecías, particularmente las de Daniel y Ezequiel y muchos otros, Dios envió a su Hijo nacido de mujer bajo la ley para redimir a aquellos que estaban bajo la ley, pero redimiéndolos específicamente de las maldiciones de la ley. ¿Y cómo hizo Dios? Bueno, ya tenemos la historia en los evangelios, que Dios se le apareció a una joven adulta llamada ¿qué? María, siendo esposada a José. Y el ángel se le aparece y favorecida entre todas las mujeres. Y ella se asombró. ¿Y qué tipo de salutación es esta? Y el ángel dice, no te preocupes, tú vas a dar luz a Dios. ¿Cómo? Sí, y le vas a llamar Emmanuel, Dios con vosotros. ¿Cómo que yo le voy a dar luz a Dios? Explícame eso. ¿Cómo va a ser esto? Y el ángel le dice, ¿tú quieres saber cómo? El Espíritu del Dios poderoso, del Altísimo, reposará sobre tu vientre y ahí va a depositar la esperma divina. Y yo voy a usar tu cuerpo para crearme a mí, mi propio cuerpo, para que mi espíritu habite en ese cuerpo, para que pueda cumplir con mi propósito redentor. Entonces el espíritu nuevamente llega a crear otro cuerpo. ¿Me están siguiendo el plan? Entonces Cristo, en los 4 evangelios, modela para nosotros lo que es manifestar la divinidad de Dios. Acuérdense que este es el objetivo de esta escuela ministerial, de cómo manifestar la divinidad de Cristo. Entonces el segundo hombre vino a modelar para nosotros cómo vivir la vida de Dios en una humanidad, en un cuerpo humano. Y Cristo fue nuestro perfecto ejemplo perfecto. Donde Adán fracasó, digan conmigo, este segundo Adán triunfó. Entonces Cristo para mí no solamente representa mi redención a través de su muerte, siendo crucificado, de entierro y resurrección, ascensión y entronamiento, pero representa para mí un modelo a imitar de cómo vivió la vida de Dios, siendo habitado en Él, depositado en Él, por el Espíritu de Dios. Digan esto conmigo. Jesucristo poseía
el Espíritu de Dios, que era Dios representado en la tierra, en su humanidad. ¿Viste? ¿Me están siguiendo? Tremendo. Y aquí podemos elaborar mucho. Imagínense, no acabamos de estudiar cómo Cristo, en esa humanidad, que Cristo significa ungido, respondió a todas las presiones de la vida, a todos los vituperios de la vida, a todas las adversidades que la vida le dio, a todas las tentaciones, aún enfrentando crisis de toda índole, de toda categoría, pero siempre enfrentándolas o respondiendo ante ellas, partiendo de la divinidad que él poseía dentro de su ser. Y todo por fe en el Espíritu y en la palabra de Dios que producía las obras. Y eso es lo que usted y yo tenemos que aprender, porque tenemos el mismo acceso. Porque ese Cristo que estaba en Jesús, en la humanidad, está en nosotros. ¿Cuántos me están siguiendo el hilo? Ahora, ¿cuántos quieren que le dé bien rapidito? Déjame ver cuánto tiempo tengo. Wow, tengo tiempo. Que le dé una perspectiva panorámica de las diferentes dispensaciones de cómo Cristo se reveló. ¿Me permiten? Para ubicarnos históricamente en qué etapa estamos. Muy bien, vamos a hacerlo bien rápido. Aquí viene, es como que abarcando toda la Biblia, los 66 libros. ¿Ok? Ahora digan conmigo, el Cristo eterno. ¿Cuántos saben que Cristo existió desde la eternidad? Entonces tenemos el Cristo eterno. ¿Sí? Ese Cristo eterno llegó a revelarse en la creación. Digan conmigo, el Cristo de la creación. ¿Cuántos creen que por medio de Cristo todas las cosas fueron creadas? ¿Tenemos Biblia para eso? Claro, Colosenses 1, 15 al 17, todas las cosas fueron creadas en Él, por Él y para Él. Nada existió. Eso tiene otros. Ok, no necesitamos hacer una apologética o una defensa para eso, ¿de acuerdo? Ahora, ese Cristo de la creación que estuvo envuelto en crear al primer Adán con el Padre y el Espíritu. Sí, hagamos, digo mío, Cristo estaba envuelto en ese hagamos cuando se creó la primera humanidad. Ok, ese mismo Cristo cuando esa primera humanidad le falló a Dios, se convierte en el Cristo prometido. Digo conmigo, el Cristo prometido. O dicho de otra forma, el Cristo de la promesa, que es Génesis 3:15. ¿Qué le dijo Dios? Yo voy a ofrecer una simiente mía. ¿Se acuerdan? Yo voy a poner, le dijo a la mujer, yo voy a poner enemistad. Le dijo a la serpiente, yo voy a poner enemistad entre tu descendencia y mi simiente. Y sabemos que la simiente es ¿quién? Cristo. Pablo lo revela, ¿dónde? En Gálatas 3, 15, 16. Son versículos que ustedes pueden buscarlo y meditar. Este Cristo prometido, ¿ok? Fue prometido, desde Génesis hasta Malaquías. Todos los profetas. Pero Gálatas 4:4, cuando vino el cumplimiento de los tiempos, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer bajo la ley, ¿sí o no? Los 4 evangelios, ¿ok? Esto abarca ya todo el Antiguo Testamento, ¿sí? Los 4 evangelios, que se dice los evangelios hipnóticos, se refiere al Cristo encarnado. Dígame, el Cristo encarnado. Yo sé que esto es un repaso para muchos porque aquí se ha enseñado, pero esto se está grabando, por eso lo estamos haciendo. Entonces, cuando usted estudia los evangelios, está estudiando el Cristo encarnado. Pero ese Cristo encarnado fue ¿qué? Crucificado. Cuando Él cumplió con toda la ley, las 613 leyes,
Él voluntariamente se subió al madero, porque escrito está, maldito es todo el mundo todo hombre que es colgado en un madero. Y a mí me gusta siempre añadir este detalle fino. El primer Adán, murió porque comió del árbol de la ciencia de bien y mal. Y le cerró para él y toda la humanidad descendiente acceso al árbol de la vida. ¿Qué hizo Cristo? Cristo fue crucificado en ese árbol del bien y mal para darnos acceso a la vida eterna. ¿Viste? Todo está conectado. Ese Cristo crucificado fue sepultado, ¿sí o no? Al tercer día, según la Escritura, fue ¿qué? Resucitado. Y se le apareció a 500 con evidencias irrefutables. Y tuvo 40 días con sus discípulos hablando acerca del reino. Pero él le dio una promesa a sus discípulos. Después que yo me vaya, esperen para el día de Pentecostés, porque yo voy a enviar la promesa que le he venido hablando acerca de él. Y cuando él venga, mira el pronombre, no cuando aquello que ven, cuando él venga, él estará con vosotros y en vosotros. El Cristo resucitado fue el Cristo que ascendió. Ascendió. Ese Cristo que ascendió fue entronado. Todas las cosas. Él está por encima de ¿cuántas cosas? Todas las cosas. Es más, cuando él le anunció a sus discípulos antes de dar la gran comisión, lo que se clasifica como la gran comisión. Toda potestad se me ha dado a mí en los cielos y en la tierra, por tanto, ir. Y a ustedes ir y hacer discípulos. Hacer discípulos es que, ¿cómo? Bautizándolos, sumergiéndolos en el conocimiento del Padre, Hijo y del Espíritu Santo. Y yo estaré con vosotros. Pero ¿cómo vas a estar si te vas a ir? No, es que yo voy a enviar al otro Consolador. Y cuando Él venga, Él va a revelar las cosas que yo le enseñé y les va a recordar. Y aún cosas venideras. Les va a revelar cosas que yo cuando estaba con ustedes en cuerpo físico no podía decirse porque no la iban a entender. Pero cuando yo meta mi espíritu, el espíritu que está en mí, que es el espíritu de Dios, se metan en ustedes van a ser iluminados. Van a ser entendidos. Entonces, cuando Él fue entronado, escuche bien, envió el Espíritu Santo. ¿Sí o no? Pero espérate, ese Espíritu Santo necesita otro cuerpo. Ese Espíritu Santo necesita otro cuerpo para expresar la plenitud de la divinidad de Dios. ¿Dónde está ese cuerpo? Levante su mano. El cuerpo de Cristo siendo la iglesia. Ahora la plenitud de Dios está en ese cuerpo. Pero vamos a ir concluyendo ahora. El tercer cuerpo es el cuerpo de Cristo. Le pertenece a Él porque lo compró con sus propias sangre. Digan conmigo, mi cuerpo está comprado por la sangre. Y recibió un depósito. Un sello de propiedad. Denominado ¿qué? Espíritu Santo, las primicias. Se puede poner ahí en 2 Adán, Jesucristo. Ahora, digan conmigo, tengo la divinidad de Cristo en mí. Por medio del Espíritu Santo. Dios en mí. Cristo en mí. Oh my gosh. Esto es para celebrar, amados. Pero escucha bien. Ahora digan conmigo. Él se quiere expresar a través de mi humanidad. ¿Cómo? Igual que lo expliqué en el principio. A través de tu ser. Digan conmigo, a través de mi ser.
tu alma. ¿Cómo? A través de tu intelecto. ¿Cómo se expresa? A través de la mente de Cristo. Digo mío, a través de mis emociones y a través de mi voluntad, para que se manifieste y se exprese a través de mis 5 sentidos. Pero ¿qué es lo que impide y limita su expresión en nosotros? Digan conmigo, ¿cómo pienso? Mi conciencia, mis emociones y mi voluntad. ¿Le hace sentido ahora? Entonces, si queremos, en esta escuela, si queremos hacer discípulos con el fin de que manifieste la plenitud de la vida de Cristo, según el Espíritu Santo y su unción, ¿qué se requiere como disciplina de nuestra parte? Digan conmigo, 3 cosas. Digan conmigo, renovar mi mente. ¿Sí o no? Romanos 12, 1 y 2. Porque lo que impide que tú sientas la presencia de Dios en ti es lo que estás pensando. En renovar tu mente es cultivar conciencia de Cristo. Ya tú eres una nueva criatura. Esa nueva criatura ya no tiene conciencia de pecado, tiene conciencia de Cristo. Esa conciencia de pecado es, ¿de dónde viene? Del chip viejo, de tus memorias viejas, basadas en las experiencias viejas, que corresponde a tu naturaleza vieja. Pero eres una nueva criatura, que todavía está encodificado en tus células y neuronas. Eso es lo que hay que renovar, que te está influyendo en tu presente. Pero es una disciplina. El Espíritu Santo no te lo va a hacer. Eres tú. Y ahí es donde la iglesia está fracasando. Porque cuando leemos a Pablo en Efesios 4, 17, dice, despojado del viejo hombre y revestido con el nuevo. ¿Cómo? Renovándote en el espíritu de vuestra, en el espíritu de vuestra mente. En una nueva actitud. Porque la actitud que todavía sigues manifestando es la actitud de tu vieja manera de pensar. Eso es lo único que está limitando la expresión de la divinidad de Cristo en nosotros. Me estoy incluyendo. Pero por eso es que no todo el mundo manifiesta la vida de Cristo en la misma medida. Porque no todo el mundo tiene sus mentes renovadas al mismo grado. Hay cristianos o creyentes que no leen la Biblia. Entonces siempre están pensando en otras cosas. No lo fit. Ahora conmigo. Segundo, sanando. Repito por favor, sanando y restaurando mis emociones. Nuestras emociones es uno de los bloqueos principales que limita la expresión de la divinidad de Cristo en nosotros. Cuando estás experimentando algo en presente, tus botones automáticos se disparan. Empiezas a asociar algo que estás enfrentando en presente con algo que pasó ya en el pasado. Por eso que se ha desarrollado esta rama de psicología. Uno de los científicos que me viene a la mente, este psicólogo alemán, Pavlov, que experimentó lo que se llama estímulo y respuesta, que tomó no era una campanita, un tuning fork, ¿cómo se dice? Ayúdame en español. Es como... La herradura de sacar todo. Ajá.
No, no es un timbre. Es una herradura de tono que tú haces ¡ping! Y entonces hizo este experimento con un perro. Que cada vez que le servía la comida, ¡ping! Y claro, repetitivamente llegó, no se le llegó a servir la comida, pero al perro escuchar el mismo sonido ya empezaba a salivar. Porque estaba asociando, digan conmigo, el sonido con la comida. Psicología de comportamiento, behavior psychology. Y nosotros, en cierta medida, somos así, estamos programados en asociar, respondemos por asociaciones. Cuando escuchas una canción, te trae recuerdo. Ay, porque esa es la canción que yo oía cuando era novio de esta niña. Y cada vez que escuchas esa canción en la radio, ups, tu imagen te va ahí. ¿Sí o no? ¿Cuántos han tenido esa experiencia? Y muchas otras para este punto. Entonces, nuestras emociones necesitan ser sanadas y ¿qué? Y restauradas. Volver al estado original. Amor, el amor de Dios. Y tercero, tu voluntad necesita ser liberada para someterse a la intención y propósito de Dios que siempre prospera. Y digan conmigo, ahí estamos. Pero a nuestras mentes no está renovada, nuestras emociones todavía no están totalmente sanadas y restauradas y nuestra voluntad resiste la voluntad de Dios. Nos hace sentir que Cristo no está en nosotros, que el Espíritu Santo no está en nosotros, o que el Espíritu Santo se va y que su presencia no está con nosotros porque no lo siento. Claro, mientras que estás sintiendo en tu tristeza que es incitada o solicitada o provocada por lo que estás pensando de memorias pasadas, te está bloqueando de sentir la presencia de Cristo. No estás presente a la presencia que ya está en ti. ¿Cuántos me están siguiendo? Y esas emociones, lo que dice Pablo, son engañosas. Esas emociones y esos pensamientos de tu vieja manera de vivir y de la mía nos engañan. Pero no, ya no, cuando tu mente está renovada no te engaña. Lo reconoce. Esto no es parte de la nueva criatura que yo soy. Esto es del viejo hombre que ya fue crucificado. Pero es un proceso continuo. Y en este proceso de ser transformado, digo conmigo, de ser transformado, porque esto es lo que yo estoy. Este proceso de renovar nuestro entendimiento, sanar y restaurar nuestras emociones para liberar nuestra voluntad, es un proceso de transformación que Pablo lo describe en ciertas palabras como yendo de gloria en gloria. Él dice, nosotros todos somos transformados viéndonos en el espejo de la gloria de Cristo. Vamos de gloria en gloria, conformándonos de gloria en gloria. Y Cristo va creciendo en ti y se va manifestando en mayor grado. Va transformando tu forma de ser. Dígame, transformado. En otras palabras, vas a ir más allá de la forma que tú tienes ahora mismo. Transforma. Te estás trasladando de una forma actual de ser a otra forma que se conforma a la imagen de Cristo. ¿Qué le parece ese proceso? ¿Les anima? Pero digan conmigo, es un proceso que muchas veces arduo, requiere disciplina y a veces es doloroso. ¿Por qué es doloroso? Porque estamos apegados a nuestra forma vieja de ser y nos da cierta seguridad. Pero una seguridad que es falsa, que no está funcionando, nos está saboteando.
Porque a la medida que somos conformados a Cristo, somos ¿qué? Libres, porque a libertad de Cristo nos llama. ¿Cuántos creen que Cristo es libre? Él es libre de todo. Pero nosotros estamos ahí aferrados. Ay, a lo que me hicieron, a lo que me dejaron de hacer, a lo que se me dijo, lo que no se me dijo, a lo que me quitaron, a lo que no me dieron. Entonces estamos viviendo ahí en el círculo vicioso de nuestro ego. Bienvenido a continuación a la escuela de Cristo. ¿Cuántos se sienten inspirados, motivados para subir un mayor nivel de desear esto? ¿Verdad que sí? Entonces, no te desanimes cuando tienes interferencia y tropiezos. No, levántate. Cristo siempre... Mira, Cristo murió así, crucificado. Ven conmigo. Él sigue con sus brazos abiertos para conmigo. Es más, si hay un cambio en sus brazos abiertos, es cuando Él te abrazó. Ven conmigo. Él fue crucificado con brazos extendidos, abiertos, para resucitar y abrazarme. Poético, pero lindo. Y es una realidad. Permíteme orar. Padre, gracias. La verdad que sin el Espíritu Santo nosotros no podemos aprender a Cristo para experimentarlo, vivirlo y manifestarlo. Ayúdanos, Espíritu Santo, porque esa es tu función, de ayudarnos, no hacerlo por nosotros, sino ayudarnos. Ayúdanos en este proceso continuo de disciplina, de renovar nuestro entendimiento, de sanar nuestras emociones y liberar nuestra voluntad para que tú te puedas seguir expresando a mayor grado y dimensión, de un grado a otro grado, en tu gloria a través de nosotros. Y que la gente vea que estamos siendo trasladados de una forma que ellos han sido, que es lo que han venido conociendo, a otra forma que es más semejante a la imagen tuya. Y sabemos que eso a veces trastorna a los que nos conocen en la forma vieja. Pero no podemos y no debemos detenernos por eso, aún por amor a ellos, para invitarlos a la libertad que estamos progresivamente experimentando. En Cristo Jesús. Amén.